Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA, y secretario general de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC. Y también invitamos a subir al escenario, y les pido también un muy fuerte aplauso para él, al doctor Manuel Álvarez Tronché, el presidente de Educar 2050. Ahora sí, continuamos con este panel. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero hablar de 2 o 3 sorpresas que ustedes tuvieron, que compartimos. Una fue la larga cola que vimos en la Avenida Corrientes y que nos llena de orgullo, de emoción, de satisfacción, porque esa larga cola era para hablar de educación, para que hablemos, conversemos, escuchemos, y la verdad que no es usual, sobre todo en estos tiempos. Primer sorpresa. Segunda sorpresa, que creo que a ustedes los sorprendió, fue escuchar esta magnífica interpretación del himno, que a todos nos emocionó y que hubo un clima especial y que ahora vamos a vincular con educación. Y la tercera sorpresa fue los dotes teatrales de Florencia, nuestra directora ejecutiva, con lo cual son 3 lindas sorpresas que se unen por el entorno. Antes de comenzar, quiero hacer una brevísima reflexión a lo que ya muy bien explicó Florencia. Cuando nosotros nos propusimos las mesas de diálogo, mediar, lo hicimos con el espíritu más amplio para escuchar, para tener una escucha activa, para aprender de semejantes referentes que estábamos invitando. Invitamos a varios más que no pudieron venir, que habíamos cambiado fechas para que lo hicieran, todos están muy ocupados. Y la verdad que queremos seguir construyendo y escuchando porque hay gente que nos falta. Pero la verdad que hemos dado un paso gigante y que está vinculado con algo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó acá. Las palabras del himno no son, digamos, no están desencajadas de todo este proceso. Oír el ruido de rotas cadenas tiene que ver con la educación. Cuando repetimos libertad, 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 estamos hablando de aprendizajes, estamos hablando de educación, estamos hablando que todos aquellos que no tienen educación nos tienen que hacer pensar si existe esa libertad, si hemos podido romper esas cadenas. Con lo cual, todo este vínculo tiene que ver también con las palabras de la ministra Acuña cuando comenzamos, la constancia. La constancia, y le agregaría hacerlo prioridad. Esa es una de las grandes conclusiones que queremos empujar desde Educar 2050, desde las mesas de diálogo, desde muchas organizaciones que trabajan muy bien en Argentina por educación. Pero hacerlo prioridad significa que lo gritemos, que lo reclamemos como sociedad, porque sabemos que este es el camino para el desarrollo, este es el camino para ponerlo sobre la mesa. Y este fue un poco una de las grandes lecciones que recibimos de las mesas mediar. Yendo entonces a la mesa, realmente tuvimos el honor de recibir a una serie de referentes que ustedes vieron recién y que quisimos representar hoy con Irene Kitt y con Walter Graobac por una serie de elementos. La verdad que hemos trabajado siempre muy bien con los dos y Irene siempre nos ha agregado la pasión. Es algo que es notable y es para aplaudir. Cada vez que conversamos con Irene, Irene nos respondía 3 veces o nos respondía al minuto. Y estaba en la Patagonia o estaba en un viaje en otro sector del mundo y nos respondía. Y algo parecido pasa con Walter. Walter Graobac lleva 13 años como ministro. No sabe, me dice. 12. Bueno, vamos para los 13. Y la verdad que no es menor tener esa constancia, tener esa nobleza en seguir y seguir, y además ser el representante de la docta, ¿no? Es decir, de la
provincia que llevó adelante la cultura en Argentina y su historia. Por eso es que es un orgullo tener a los dos representantes de las mesas Mediar con nosotros y que ellos van a saber explicar mucho mejor también cuál fue su experiencia y algunos antecedentes que tienen que ver con la mejor explicación de su rol y de su experiencia. Con lo cual vamos a dejar en primer lugar la palabra a Irene y luego vamos con Walter y algunas preguntas. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y bueno, una alegría también que compartir un espacio, ¿no?, donde podemos sentir que fluye entre nosotros la preocupación, pero también la ocupación por la educación. Sin duda, todos de una manera u otra estamos muy cercanos a tratar de mejorarla, a tratar de incrementarla, a tratar de desarrollarla más. Con respecto al diálogo, yo lo que quería agradecer, la invitación en general, la primera, como en primer término agradecerle la invitación a participar, y esa sabiduría, esa estrategia de juntar personas con las cuales la verdad espontáneamente no me hubiera juntado, porque todos ya, pasado el medio siglo, tenemos nuestras mañas, tenemos la manera que nos hemos relacionado, hemos armado nuestro círculo de comodidad, y de repente había personas con las cuales yo, por ahí, ya te digo, no hubiera tenido una oportunidad de conversar, y creo que un tema que el diálogo nos tiene que ayudar a movilizar, una práctica de diálogo sostenida, es a movernos de conversar siempre entre iguales, ¿no? Lo que se llama el sesgo de confirmación. O sea, hablo con los que piensan como yo, leo las opiniones de los diarios que piensan como yo, busco en mis redes sociales, tengo un montón de trabajo en redes sociales, pero siempre relacionándonos con ese grupo con el cual piensa igual. Y eso es tanto un desafío para la mente y un desafío para el alma, porque a uno se le salta también decir, digamos, somos seres pasionales, él lo ha dicho, pero creo que todos, yo soy muy manifiesta, pero todos somos emocionales, que tratamos de dotar de algo de racionalidad lo que hacemos, y el ejercicio del diálogo. Yo pensaba cuando Florencia presentaba toda la metodología, yo le decía mucho más simplificado y a veces con fallas, porque no lo cumplimos tal cual, pero son las jornadas institucionales de trabajo docente. Me acordaba las jornadas justamente de formación situada, de nuestra escuela, de esos desafíos de un director que se junta con 40, 50, 80 docentes de su escuela y tiene que generar una situación de diálogo donde también hay gente que piensa distinta, etcétera. Así que también la metodología es algo interesante para hacer circular. Entonces, en ese sesgo de confirmación, en esa invitación al diálogo, creo que también en la mesa, los que estamos aquí, Walter y yo en este caso, también creo que podemos aportar y combinar lo que es una mirada que no están desde la ciudad de Buenos Aires. Yo vivo en Buenos Aires, pero la verdad que trabajo en las provincias del norte en general o en países que tienen muchos desafíos educativos también, porque me gusta hacerlo, y entonces esperamos que cosas que les podamos contar o que podamos compartir, miren situaciones del sistema educativo por fuera de esta burbujita de la ciudad de Buenos Aires que a veces, para bien y para mal, nos genera representaciones sobre la educación. Así que eso en cuanto a la mesa, no sé si ¿cómo hacemos? ¿Avanzamos o cómo? Avancemos con ¿Vamos a la slide? Sí. Entonces, bueno, yo no soy maestrita, así que también me voy a parar un segundito, perdonen. No. Pero necesito, digamos, información a veces de referencia, justamente para salir a veces un poco del presente. Cuando nosotros tenemos tantos problemas de entorno, el presente es un pájaro carpintero, ¿no?, que nos tiene así muy obsesionados, y el pasado y el futuro no los tenemos tan en cuenta. Lo que ustedes ven aquí cada barra es el total de estudiantes de 15 años en el sistema educativo desde el año 1998, 99, 2000, 2001, y la última es el 2018. Fíjense que, primero, en 1998 llega hasta 500.000. Teníamos 500.000 estudiantes de 15 años en el sistema educativo. Estos estaban un año antes de la edad del grado que tenían que estar, estos estaban en el tercer o cuarto año, según la estructura ahora, un año atrás, 2 años atrás, 3 años atrás. Los colores son edad teórica, 1 año de rezago, 2 y 3 años de rezago. Fíjense cómo nos encontramos en el 2018, que estamos en 670.000 estudiantes de 15 años
también el código de colores es el mismo. O sea, tenemos 130.000 estudiantes más de 15 años en el sistema educativo. Y ustedes me dirán, claro, lo que pasa es que hay crecimiento vegetativo, que esa es una palabra que los docentes, ¿no? Que hay que desdoblar secciones porque hay crecimiento vegetativo. Pero fíjense que no. Los puntos que están ahí arriba, 637, 662, 726, 684, es la cantidad de población de 15 años que había en cada uno de esos años, estimada. Y fíjense cómo se fue, la diferencia entre la barra y el punto son los que están fuera de la escuela. Y fíjense cuánto en este periodo nos fuimos acercando a que todos los jóvenes de 15 años estén en la escuela, lo cual nos trajo también un montón de complicaciones. Bienvenidas esas complicaciones y en ese sentido quiero, me parece, primero transmitir una primera idea como de cierta esperanza y acá estamos ante una tendencia que hay que conservar. No un proceso de disgregación que hay que revertir, sino una tendencia que hay que conservar. ¿Por qué lo quiero decir? Destacar esto como una cosa positiva, porque si bien esto es imperio de la ley, de la UH, podemos decir un montón de cuestiones por las cuales en ciertos años se observa este crecimiento, no podría estar ese crecimiento si en miles de instituciones de todo el país no estuvieran pasando cosas ligeramente distintas. Si ese encuentro entre docentes y estudiantes no estuviera justamente rotando. ¿Se acuerdan lo que nos decían los jóvenes en el último slide? Hay un cambio que tal vez no podemos percibir, pero los jóvenes de 15 años no están ahí solamente por la UH y por la ley, sino porque hay cosas que están cambiando. No son suficientes y hay mucho para seguir trabajando. Los resultados en todas las pruebas nacionales e internacionales de evaluación nos muestran que estamos estancados o con mejoras muy mínimas. Pero esta incorporación no niveló para abajo. Nos dejó por ahí en el mismo lugar, o muy poquito adelante, pero no niveló para abajo. Y esto creemos que es importante. Esta incorporación trae estrés. Después voy a cerrar justamente hablando del estrés, que es una palabra que digamos, creo que indica mucho. Quiero transmitirle unos datos de la encuesta nacional de ocupaciones de niños, niñas y adolescentes que hizo el Ministerio de Trabajo, la terminó en 2017, que la importancia de esa encuesta, a diferencia de la encuesta de hogares, es que se habla directamente con los niños, las niñas, los adolescentes. No es la voz ni de los padres ni de los profesores, sino que son los propios chicos los que contestan. Entonces, en los 15 estamos bien, los 16, 17 comienza la caída y es una caída que los que se van son los que se quedaron rezagados, no los que están en edad teórica. Esa encuesta además es muy interesante porque tiene representatividad de zona rural, cosa que no pasa con otras encuestas en Argentina, y nos dice entonces que en zonas urbanas 15 de cada 100 chicos de 16 años no están en la escuela y 25 en las rurales no están en la escuela. Ahora bien, cuando se le pregunta a los chicos por qué dejaron la escuela, el 40% dice que me parecía demasiado difícil, no me interesaba, no entendía, ya creí que había estudiado lo suficiente, o sea, los motivos, por así decirlo, escolares y de inserción se llevan el 42% de las opciones. Y el 20% son los problemas económicos y de trabajo, 14% problemas de oferta. Dicho por los chicos, ¿no? Es decir, hay algo de la escuela estaba, podrían seguir si nosotros pudiéramos hacer algo un poquito distinto. Y bueno, como nota de color, de ese 25% que dejó la escuela, solo 1 de cada 3 trabajaba al momento de dejar la escuela. Ahora sí trabajan, pero trabajan porque dejaron la escuela y no dejaron la escuela porque trabajaban. O sea, hay una información sumamente interesante y sumamente, uno lo puede ver del lado del problema, pero al mismo tiempo lo podemos ver, bueno, hay una oportunidad para nosotros, porque los chicos van y si hacemos algo más interesante, tal vez vamos de los 15 a los 16, vamos conquistando de un año por vez. Vamos a la otra diapositiva, que les quiero contar, digamos, a veces cuando lo que aparece en los medios de comunicación, el tipo de noticias que aparece, o cuando se habla de educación, ¿qué se habla? Ahora es un poco extravagante, ya les voy a explicar qué dice. Cuando aparece, para dejar misterio, ¿vieron? Cuando se habla de educación muchas veces en los medios, ¿qué aparece? El docente heroico, que existe. El docente heroico que va con el lomo de mula y cruza para llegar a la escuela, o el chico descalzo que cruza la selva de la picada misionera y es abanderado, lo cual todo eso es cierto,
Pero el riesgo es que eso nos deja en el testimonio del heroísmo individual, que existe y hay que aplaudirlo, pero la escuela la tenemos que construir entre personas comunes como todos nosotros, digamos, no héroes. Y lo que les quiero transmitir con estos números que están allá, que más allá que están aquí, porque la otra vez por lo que aparecen muchas veces en la prensa, la educación, es porque una mamá le tiró de los pelos a una maestra, un chico le trompeó a la profe en la mesa de examen, y es cierto que eso ocurre también, pero fíjense, hay 10 millones de estudiantes, 950.000 docentes, suponiendo que cada docente interactúe más o menos cercanamente por día con 10 estudiantes, solo 10, tenemos 950.000 millones de interacciones diarias que ocurren en el sistema educativo. Si lo multiplicamos por 180 días de clases, tenemos 171 billones de interacciones entre personas. Y sabemos todos los que convivimos con alguien, sea marido, hermano, hijo, que las interacciones entre personas suelen traer conflictos. Entonces, por eso está el título. El sistema educativo es un milagro cotidiano que en toda esa enorme cantidad de interacciones existan estos problemas, pero realmente no sean el tono general. Dicho esto, para que no quede como un mensaje naif, porque no lo soy y la situación no da para eso, pero también a veces salir un poco del Zoom creemos que es conveniente, rápidamente las ideas que aportamos en la mesa y que fueron conversadas. Una es el tema del estrés del sistema educativo. El sistema educativo está en estrés crónico. No sé si acá hay gente que trabaja en secundaria, levante la mano. Particularmente educación secundaria, estábamos entre cambios de planes de programa, o sea, con una exigencia social desbordante, hay mucho estrés cotidiano en las escuelas y por lo que sabemos necesitamos defender nuestro derecho a tener menos estrés como docentes porque con estrés crónico la verdad que no se puede pensar, no se puede actuar, es muy, muy desgastante. Este es el síndrome del quemado, ¿no? que está tan instalado como problema de la gestión del trabajo docente. 3 ideas, una transversal para todos los niveles educativos. La idea de, como sector, pedir al sector de protección social, de desarrollo social, que nos ayuden y no financien, porque creemos que les estamos dando de todas maneras una ayuda, la figura de un gestor social instalado, uno en las escuelas grandes y uno para pequeñas redes de escuelas, en escuelas más pequeñas, cuya función sea hacerse cargo de todo lo que un director de escuela se hace cargo en una escuela apenas salida del top. Y aún en el top también hay otro tipo de problemas, pero que se encargue de las raciones del comedor escolar, de que el comedor funcione, de que el servicio de salud venga, que el odontólogo te dé turno, que las vacunas sean dadas en forma concreta. Su tarea es ser la mediación y la interfaz, porque su jefe es el sector de desarrollo social, no su jefe es educación. Digamos, tiene la responsabilidad de garantizar que la escuela, que es el lugar donde millones de niños, niñas y adolescentes circulan cotidianamente durante 10 meses por año, reciban las prestaciones sociales a las que tienen derecho por la ley 26.061. Y eso liberaría enorme cantidad de tiempo para el trabajo del docente, del director, la atención pedagógica. Todos nos rellenamos la boca diciendo la función pedagógica del director de escuela. Y dejo los puntos suspensivos porque ustedes saben de lo que estoy hablando. Eso como tema principal y que podemos abogar en este contexto con la mitad de la población infantil y juvenil en situación de pobreza, va a tender a estar presente por bastante tiempo, creo que podemos demandar por esto. Los otros 2 temas que están más vinculados a secundaria, también son válidos para otros, pero están pensados de secundaria. Uno es animarnos a pensar con los recursos disponibles, digo, en términos de cargos docentes. Tenemos la fortuna en Argentina que tenemos muchísimos docentes con titulación o con títulos habilitantes, cosa que no ocurre en muchos países de la región. México tiene decenas de miles de escuelas rurales que están atendidas con estudiantes que terminaron 9º grado y que para poder estudiar el ciclo superior de la secundaria trabajan 3 años como maestros de 1º o 6º en sus localidades. Miles, decenas de miles de escuelas en México están funcionando hoy de esa manera. Nosotros en Argentina tenemos un privilegio que son los perfiles docentes. La idea es, si nos podemos animar a que esa
organización curricular de la escuela secundaria empiece a virar a otro tipo de trabajo más integrado, más por proyectos, donde los estudiantes puedan canalizar sus problemáticas, porque aparte el ser humano conoce, se acerca a la realidad sintéticamente, no analíticamente como las asignaturas. Creemos que eso es posible con ningún docente quedándose fuera de trabajo, con más tiempo y más oportunidades para también el docente trabajar en equipo. No me extiendo con esto, pero es posible, hay ensayos, hay muchas cosas que se pueden hacer y se pudieran generalizar en gran escala sin problema de financiamiento. Y la última mención es el tema de que las evaluaciones, me parece que en este momento es muy importante como mensaje a los jóvenes, empezar a pasarlas de las situaciones de reproducción de memoria, ya sea oral o escrita, a producciones. O sea, es preferible una pequeña producción original que cueste esfuerzo, que necesite perseverancia, que es la otra palabra, digamos, se usa grit, en inglés es así, ¿no? Perseverancia, templanza para poder mejorar, que permite que el estudiante ponga su nota individual. El proyecto Mediar va a seguir mejor, o sea, tiene que mejorar, no está terminado. Digamos. Bueno, una prueba es un objeto cerrado. En cambio, una producción es un objeto y una cuestión que puede ser mejorada y puede ser volver evaluada de vuelta el otro trimestre mejorada. Y los estudiantes tienen un mensaje en relación a lo que es el trabajo que sería sumamente potente y desestresante para el estudiante y para los profesores también. Cierro por acá, después seguiremos. Muchas gracias, Irene. Un aplauso y muchas gracias. Bueno, vamos a ir con el ministro Graovac y quiero aprovechar su experiencia. Voy a adelantarte 2 preguntas, Walter, y vos te desplayás en el orden que quieras. Una es la experiencia que todos ustedes conocen. Argentina es un sistema de 24 jurisdicciones donde la máxima autoridad, les diría que es el Consejo Federal de Educación. Entonces quiero conocer la experiencia de Walter a través de estos años como ministro de la segunda provincia argentina en tamaño y digamos, en lo que significa el sistema educativo. Y relacionado con tu experiencia, lo mencionaba recién Irene, todos los argentinos estamos muy dolidos, muy tristes por las noticias de una pobreza mayúscula, sobre todo en la edad escolar. Y más allá de la cifra exacta, que siempre es difícil de medir, si es el 52% o el 49% o el 53%, no importa. ¿Cómo ha sido tu experiencia a través de estos años? Yo sé que también la tuviste desde el Ministerio de Educación Nacional, pero ¿cómo ves este tema que evidentemente a todos nos duele y es casi prioritario y de clamor popular, ocuparse de esos sectores desde la educación o como la educación como instrumento? Te repito entonces, serían 2 preguntas, experiencia desde el Consejo y tu experiencia con esta prioridad. Buen día, muchas gracias Florencia, Manuel, un gusto Irene compartir con vos. Y vamos a ir al grano para aprovechar el tiempo. Mira, si el Consejo Federal de Educación tiene mayor o menor potencia, nos gusta más, nos gusta menos, es muy deliberativo y poco resolutivo, la verdad que es un debate que vale la pena, pero quiero anticipar algo. En este país no hay ninguna posibilidad de tener un proyecto educativo nacional si no funciona el Consejo Federal de Educación. Ministerio de Educación de la Nación, luego de las diversas transformaciones que no son solo las que se les atribuyen a la década del 90, porque educación provincial fue preexistente a la educación nacional y hubo procesos en nuestra historia que fueron depositando momentos de importancia en la nación, en las provincias, y se fue alternando y se fue combinando a lo largo del tiempo. Hoy, la educación general obligatoria y gran parte de la educación superior en lo que hace la formación docente, la administra, la gestiona, la financia y tiene responsabilidad política y social sobre su funcionamiento a las provincias. Por lo tanto, el rol del Ministerio de Educación de la Nación
siempre se ha convertido en un territorio de tensión. Yo lo que he vivido en nuestra experiencia es de que los ministros nacionales han intentado tener una actitud de coordinación de este espacio. Pero también hay que decirlo, más de una vez, y discúlpenme, yo en esto voy a ser muy llano, imprudente, pero me parece que es lo que dije en la mesa y es lo que sirve. También las personas, a medida que ocupamos espacio de poder, tratamos de hacer valer el poder, porque tenemos una idea, tenemos un compromiso, tenemos un deseo de que las cosas ocurran. Entonces, cuando se tiene oportunidades de ejercerlo, cada uno lo trata de ejercer. Entonces, a veces, la nación, dado que tiene una situación privilegiada en la faz económica respecto de las provincias en su totalidad y con las diferencias que hay entre las provincias, pero ninguna provincia asigna menos del 85-90% de su presupuesto para pagar salarios, y la nación tiene la totalidad de su dinero para pagar salarios de equipos técnicos que son muy fortalecidos. Además, al estar el Poder Central en un ámbito como es la ciudad de Buenos Aires y rodeada de una conexión con el mundo y una historia, digamos, tiene lógica de que haya mucha profesionalidad, muchas personas que pueden integrar equipos técnicos, termina dándose subrepticiamente una especie de tensión entre aquellos que dicen, bueno, tengo una política nacional, y las ve a las provincias como meros ejecutores de esas políticas. ¿Y cómo se realiza esto? Muy simple. Si yo tengo el dinero y financio los programas, y yo tengo que poner la cara todos los días para ver cómo están las situaciones edilicias de las escuelas, las demandas salariales que puedan tener los docentes, las demandas de la comunidad, y la verdad que no queda espacio. ¿Dónde está la política educativa? Pero algo peor, porque si esto funcionase, la verdad que nadie tiene, creo que no hay mucho lugar para el egoísmo, de decir, no, yo también quiero. Si las cosas funcionan, no habría problemas. El tema es que después esto puede caer en el hagamos como qué. Y esa es la peor de las situaciones. Que uno diga, para obtener ciertos recursos, vamos a hacer esto, pero como después no hay una capacidad instalada para realizarlo, la nación está lejos de cualquier escuela y de cualquier provincia, las cosas ocurren como se puede. Unos las pueden hacer mejor, otros pueden no hacerlas bien, y algunos directamente pueden negarse a hacerlo. Y yo creo que ahí es donde está el problema. Es un problema político. Ayer un sanjuanino tenía una frase, lo explicitó y me apropio de sus palabras, porque él decía, un ministerio nacional tiene que tener la vocación de ceder poder. Y venía a cuenta esa afirmación de algo que yo había mencionado, de que no es posible construir nación si no se construyen con el federalismo de las provincias. Pero para que podamos tener un federalismo de calidad que construya la nación en educación, necesitamos más capacidades instaladas en las provincias. Entonces, probablemente uno de los roles de una gestión nacional es colaborar y acompañar, porque existe el recurso económico, pero también existe el recurso profesional, a que las provincias aumentemos nuestra capacidad académica, pedagógica, investigativa y de gestión en nuestras provincias. Si no, vamos a vivir con la tensión de que anunciamos planes que podrán salir en los medios, pero luego en la realidad siempre tenemos algo que después los medios reflejan, como decía Irene, que solo le va bien al heroico y el sistema necesita intervenciones sistémicas. Entonces el Consejo Federal tiene que funcionar. Creo que los ministros hemos ido también aprendiendo todos,
porque esto es nuevo en Argentina. Los alemanes lo tienen hace más de un siglo, mucho más de un siglo funcionan así. Los alemanes, los Lands, tienen sus ministros y no tienen ministro de la nación, sino un presidente de ese consejo. Bueno, pero ellos tienen cientos de años de autonomías y este sistema educativo que lo han conformado con esta característica. Nosotros todavía no sabemos, todavía se discute. La formación docente, ¿la tiene que dar la nación o la tiene que dar las provincias? Esta responsabilidad de fulano o de mengano. Miren, hay que terminar esa discusión. Es como el gestor social. Avalo la propuesta de Irene. Nosotros en Córdoba lo estamos haciendo porque el director hemos tratado que se tenga que dedicar a cuidar a los chicos. Pero cuidar, usé la palabra propósito, en términos pedagógicos. Nuestra responsabilidad es el cuidado de la infancia y de la adolescencia desde una perspectiva educacional. Tienen algunas labores administrativas, para eso hoy tenemos tecnología, ya se pueden empezar a resolver muchas cosas que antes eran una pérdida de tiempo y un refugio. Entonces, y me corro de tu pregunta y complemento algo que decía Irene, si tenemos una buena capacidad instalada, nos tenemos que dedicar a formar a los equipos directivos de las escuelas, porque los ministros podemos dar, sean los de la nación o de las provincias, expresar las orientaciones y las conclusiones de todo lo que nosotros recabamos de hacia dónde hay que ir. Recabamos de las universidades, de los especialistas, de los gremios, de los docentes, de la comunidad, decimos, y del estado de situación de la civilización. A ver, en cada provincia está mirando cómo hace para que la educación, además de que los chicos puedan vivir y convivir en una sociedad más justa, una sociedad pacífica y comprometida con sus intereses, nosotros queremos que nuestra sociedad progrese, se desarrolle. Y eso es brindar herramientas para su inclusión en el mundo laboral, profesional, y que puedan hacerlo en un mundo que hoy valora mucho más el conocimiento que la materia prima. Si alguien pretende transmitir en las escuelas este sentido, tiene que tener una logística que apoye a que las escuelas alcancen el objetivo. No sé, Manuel, si queda claro lo del Consejo Federal, pero es imprescindible que funcione. Vamos a la segunda parte. ¿Cuál era? La segunda parte es relacionado con esta prioridad que tenemos los argentinos de la pobreza y educación. Miren, nosotros tenemos, la primera pobreza que tenemos es la de una distribución desigual del conocimiento. Y el otro problema que tenemos es una expectativa desigual de lo que pueden nuestros niños y nuestras niñas. Y eso es grave. Si arrancamos pensando que los pobres pueden menos y los de clase media pueden más y los otros pueden, sesgo de confirmación. Hay que poner más donde menos tienen, pero también hay que acompañar esos procesos. Las evaluaciones de las pruebas a aprender están mostrando que hay rendimientos desiguales, pero también cuando uno compara los casos, y esto sí los podemos hacer las provincias, de escuelas de clase media, de clase alta y escuelas de sectores muy humildes que tienen potencia pedagógica, los resultados son similares. Son similares. Es cierto que el capital cultural familiar influye, pero para eso está la escuela. ¿Cuándo no fue así? A ver, cuando se votó en el 1420, los primeros años, la historia de Rosita del Río y todo lo que vimos, no era así. No había hijos de familias con capital cultural y otros analfabetos y inmigrantes que no sabían hablar. Pero esa es la misión de la escuela. Si los chicos ya viniesen todo con igualdad de capital cultural, no hace falta escuela. La escuela, entre otras cosas, habilita esa oportunidad. Es dramática la situación, pero hay soluciones. En las escuelas, hoy en las escuelas argentinas, los chicos que no tienen alimento en su casa comen. Hoy en la escuela argentina, cuando los chicos no tienen servicios médicos a disposición, en la escuela es un foco donde se los atiende.
En las escuelas que atienden a esta población, además de los docentes, las maestras que están, igual que en cualquier escuela, hay que dotarlos de otros apoyos para fortalecer la actividad pedagógica. Creo que después va a hablar Silvina, ¿ya está? Con Silvina hicimos en algún momento, ella encabezó un proyecto que nos permitía trabajar con especialistas. La provincia ponía mayor cantidad de docentes, no muchas cantidades, porque yo veía los números de recién, Córdoba tiene 80.000 docentes, pero tenemos una población escolar de 970.000 personas, una de las ratios más bajas, y tenemos muchos docentes que acompañan a docentes. Esto habla también de que hay que buscar eficiencias administrativas, ver cómo no es solo más y más, a veces es reordenar y reorganizar, pero hace falta mayor esfuerzo pedagógico y mayor tiempo de clases. La prioridad número 1 de cualquier gobierno, y creo que es la gran deuda que tenemos en Argentina, es que en el año 2005 se votó la ley de financiamiento, planteando la ampliación de la jornada escolar en la escuela primaria para un 30% de la matrícula, empezando por los más humildes, y no lo cumplimos. Y si hay alguien en este país que necesita más tiempo de escuela, son los hogares más humildes. Mejores maestros, mejores equipos directivos y mejores funcionarios que nos calentemos todos los días para que esos chicos tengan buenas clases. Si no, estamos mal. 5. Muchas gracias, Walter. Muy elocuente. Tenemos poco tiempo, 5 minutos. Me da una pregunta acotada para cada uno. En el caso de Irene, cuando conversamos con ella y cuando conversamos en las mesas mediar, hicimos bastante foco en la prioridad de la secundaria, de la escuela media, de la edad de los adolescentes. Hablamos de los problemas que tenían los alumnos, inclusive para egresar, los que estaban en el último año. Me gustaría alguna reflexión tuya, Inés, sobre qué prioridad atacar en el secundario. Sabemos que tenemos planes que están en el Consejo Federal, que han pasado por la experiencia de Río Negro, de la secundaria 2030, etcétera, etcétera. Me gustaría esa visión tuya sobre qué ves acá como prioritario. 2 o 3 ideas breves. Una, concebir de verdad la escuela secundaria como en 2 ciclos. Digamos, nosotros tenemos una escuela muy graduada, en general la escuela argentina es graduada, la secundaria es recontra graduada porque es hasta disciplinar, no es ni siquiera graduada, digamos. Y concebir, que el ciclo básico en las escuelas, las provincias que tienen 6 y 6, se cursa en 9 trimestres consecutivos. Ciclo con identidad pedagógica, concibiendo que la adolescente, la primera adolescencia en ese ciclo básico está atravesando, le pueden preguntar después al doctor Manes, un proceso particular de reestructuración neurocognitiva el adolescente, en el cual está lo que vemos en nuestros hijos y nuestros sobrinos, más perdido, desordenado. Bueno, tenemos una lógica en la cual la escuela secundaria, en mosaico, graduada, por disciplina, con estas formas de promoción, es muy difícil para un adolescente en la primera etapa de la adolescencia. Hicimos una encuesta hace poco, digamos, en unos estudios que uno hace preguntando, aún en escuelas de sectores, digamos, de nuestras familias, digamos, lo que estamos acá, los chicos no saben cuántas faltas tienen. Nosotros hacemos un régimen de asistencia, qué sé yo, que si te quedas libre, que el no sé qué, y no es porque sean malos alumnos, están en sus cosas, no es la cosa de la escuela. Entonces, la concepción de ciclo, donde hay un ciclo básico que construye el oficio de estudiante para esa diversidad y profundidad de conocimiento que va a enfrentar en la escuela secundaria, y un ciclo orientado que mira al joven preparándose para decidir los primeros pasos de su proyecto de vida, porque primero están los no sé cuántos oficios y segundo, no sé a ustedes, a mí en la vida el plan A no me salió, ni el A, ni el B, ni el C. Entonces, pero prepararle a que llegamos. Pero digo, tenemos que ayudar a los jóvenes a posicionarse en el ciclo orientado mirando a las decisiones y los compromisos que tienen que ir tomando hacia futuro basados en el conocimiento. O sea, ¿qué es lo que le da la escuela? También está la familia, también están los grupos de pertenencia, pero la escuela le va a dar, para ese proyecto de vida, le va a dar las herramientas del conocimiento, del momento y del aprender a aprender. En ambos casos,
Cuando uno tiene un estudiante de ciclo básico de la secundaria que para leer un texto tiene que estar oralizando y uno lo ve que está leyendo el texto así, porque no tiene mínimos automatismos lectores, ese chico va a tener enormes dificultades y el primer día de clase tiene que ser una prioridad reposicionarlo como un lector competente, porque va a ser la herramienta de base. La otra, tanto en ciclo básico, que es reconciliarlos con la matemática y con el manejo de los números. Esto es posible hacer con los recursos actuales y, digamos, las dos cosas son posibles de hacer entre los recursos, pudiendo movilizar un poco esta organización. Y el último sería, si nos animamos a comprometernos como docentes con que cada aula de clase, cada grupo de clase que por azares de la administración se configura en un espacio-tiempo determinado, los adultos que estamos con ellos podamos comprometernos a constituirlos como una comunidad de paz y bien, como se diría en cierto contexto. O sea, podemos enseñarle, cuando estamos hablando de las palabras Río Negro, digo, no es el modelo de la escuela. O sea, hay una frase del Evangelio que dice, bueno, no puedo amar a mi prójimo a quien no veo, sino amo a mi prójimo a quien sí tengo cerca. El aula de clases, un espacio modelo de diálogo, modelo de vinculación, o estamos con la cargada del gordito, del tonto, y los adultos estamos consintiendo con esto. ¿No es nuestra tarea? ¿Cómo podemos hacer para que sea parte de nuestra tarea y tener el apoyo, el respaldo de nuestros funcionarios para que nos den, para que sea tiempo real, valioso, de educación, ese tiempo de constituir el aula como comunidad? Bien, y haciendo un hilo con lo que nos contaba Irene Walter, en Córdoba tenemos alguna experiencia de trabajo con tecnología, de la tecnología un poco puesta a función, son algunas escuelas, pero también en esta reflexión sobre el cambio que se está produciendo en los alumnos. ¿Cómo lo has enfocado? ¿Cómo lo ha enfocado Córdoba? ¿Cómo ves eso que puede ser mejorado, teniendo en cuenta algunas de las experiencias de ustedes que pueden ser escalables al resto del país? Bueno, si te referías a las escuelas PROA, que son unas escuelas que tienen como orientación desarrollo de software y biotecnología. Son 40 escuelas, algunas que han empezado este año, 25 con primer año, pero también tenemos este año la primer cohorte de egresados de la primera escuela que abrimos, o sea, hace 6 años. Es una escuela que que se parece a la escuela más tradicional, pero tiene innovaciones. Esto fue una decisión adrede. Si hacemos algo muy distinto, miren, cuando querramos transferir experiencia y conocimiento, la primera objeción es, pero esa escuela es distinta. No, es parecida. Trabaja con chicos que vienen de escuelas públicas, o sea que son de hogares de clase media, baja, humildes, sectores. Están 8 horas de clases, pero yo voy a ser plenamente honesto. Este es un desafío para toda la escuela secundaria. A nosotros, además del trabajo con desarrollo de software de primero a sexto año, los chicos aprenden a programar de primero a sexto año, o con los laboratorios en biotecnología, donde ven programación y también participan en los laboratorios, que tiene que ver con esto que dije hace un ratito, en el mundo que vivimos, hacia dónde apuntamos. Córdoba tiene un clúster tecnológico muy importante, que exporta mucho, y la agroindustria, que es impresionante también, como varias provincias argentinas, por eso lo de biotecnología y software. Pero también es una gran excusa para probar un modelo de escuela secundaria distinta. El primer ciclo, primero, segundo y tercer año, se va probando por correlatividades, los chicos tienen una evaluación que nosotros le llamamos en proceso, pero es muy similar a la propuesta que acaba de hacer Irene de evaluar por la producción. Los chicos obtienen una nota y si esa nota no es una nota que dé cuenta, tiene que ser superior a 7 para aprobar la materia, tiene el apoyo del docente para poder mejorarla y después no se promedia la nota. Está bien, es una cosa que a lo mejor la tengamos que ver, porque es una escuela que está en experiencia. Pero el que alcanzó el contenido luego tiene la nota cuando alcanzó el contenido. No es la nota como un elemento punitivo. La nota advierte sobre lo que se sabe y lo que no se sabe.
Y en lo que no se sabe hay un proceso para que se sepa. Cuando se sabe, se califica porque a los chicos hay que promoverlos, hay que hacer una libreta, etcétera, etcétera. Pero por eso el piso para aprobar es 7, porque también se dan estas oportunidades. Y hay mucho trabajo interdisciplinario. En lugar de tenemos las horas, pero hemos dado un formato, tenemos el club de deportes, el club de arte, el club de ciencias, que en el club de ciencias concurren varias de las disciplinas para organizar proyectos interdisciplinarios en ese club, donde investigan, donde se hace todo un trabajo, bueno, de la mano de los profes, los chicos, van haciendo producciones. Y tenemos el taller de inglés aplicado, porque para las nuevas tecnologías, si los chicos no dominan el inglés, la verdad es que es muy difícil porque es el lenguaje de la programación, además de la matemática, es el inglés. Entonces, hemos reforzado esto. Es escalable totalmente, ya empezamos con los trayectos PROA en las escuelas más tradicionales. ¿Qué hicimos? Armamos con la experiencia, porque, a ver, enseñar, muchos decimos, yo podría enseñar, miren, esos 171 billones de intervenciones que tiene el sistema educativo y que fue tan bueno lo que nos representó matemáticamente Irene de lo que es el mundo educativo, requiere de una comprensión y de un proceso muy profundo. No es que todos los profesores saben o pueden enfocar la enseñanza interdisciplinaria así nomás. Hay que ponerse de acuerdo, hay que trabajar, cambia el sentido del trabajo. Entonces, hay que hacer todo un proceso. Eso mismo lo estamos haciendo con el cambio del régimen académico de las escuelas tradicionales. Y cierro. ¿De dónde aprendimos para las escuelas PROA? Primero mirando experiencias de otros países. Hay que mirar el mundo, porque somos seres humanos, y los seres humanos somos todos iguales, no importa si nacimos en este continente o en el otro continente. Hay que saber aprovechar las buenas experiencias, estudiarlas y ver qué podemos adaptar. En segundo lugar, miramos la experiencia de las escuelas rurales que a veces son menospreciadas, pero un proceso de aprobar por correlatividad implica la mezcla de edades de los chicos. Entonces el pluricurso y el que sabe manejar el pluricurso tiene una oportunidad para el profesor y para los chicos totalmente distinta. Miramos a los PIT. Los PIT es un programa que incluye a los chicos que habían abandonado la escuela y que los estamos reinsertando no a la misma escuela, sino a través de una escuela que también tiene un diseño de régimen académico distinto. O sea que fuimos a ver los países que tienen más desarrollo, pero también vimos experiencias donde los docentes han tenido que lidiar en encontrar, inventar soluciones, y de ahí fuimos alimentando la escuela PROA. Ahora la escuela PROA, que se enriqueció de la tradición, de lo novedoso, de los problemas, de los que están más adelante, está intentando devolverle el resto del sistema. No hay que generar burbujas muy aisladas. La burbuja tiene que servirnos para vivir la experiencia con intensidad y transferirla. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias, Irene. La verdad que hemos compartido con ustedes la riqueza de lo que han sido las mesas Mediar. Multipliquen esto por 40. Así han sido de interesantes, así han sido de pasionales, así han sido también de divertidas, en el buen sentido. Y la verdad que tenemos el lujo de tener a varios de los participantes de Mediar entre nosotros, inclusive a Analía Berrueso, la ministra de Salta, que también tuvo la riqueza de participar con nosotros.